¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Sin Fronteras aquí en TV Ciudad. Sarazuela, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, Gabard? ¿Recuperada ya? Acá, recuperándome aún, creo. Bueno, está muy bien. De todas maneras, viene bien que esté acá con nosotros porque hoy tenemos un programa que tiene que ver con hechos muy recientes, más particularmente con Ecuador, que por estos días ha estado enfrentando durante 3 semanas un paro nacional que ha tenido en vilo no solamente a ese país, sino al resto del continente por las características que ha tenido esta movilización de indígenas y campesinos que ha puesto en un aprieto al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sí, finalmente, el pasado jueves, el gobierno nacional y 3 de las organizaciones indígenas más importantes del país llegaron a un acuerdo en el que resolvieron, entre otras cosas, la reducción del precio de 3 gasolinas, la instalación de una mesa de diálogo por 90 días y el cese de las manifestaciones, entre otras medidas que estaremos explorando hoy en Sin Fronteras. Y a 13 meses de asumir el gobierno, el banquero y presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, debió enfrentar 3 semanas de manifestaciones de indígenas y campesinos que paralizaron el país y además lo llevaron a una situación muy compleja porque además allí se tramitó un pedido de destitución que finalmente no cuajó en el Parlamento, pero que agravó más la situación institucional que estaba viviendo el país. Y cuando se cumplían casi 2 semanas de protestas y ya con 5 muertos y más de 200 heridos, el gobierno derogó el estado de excepción que había decretado en 6 provincias en total y eso logró finalmente un acercamiento para comenzar el diálogo entre las partes. Pero esta historia no comenzó en el 2021, sino antes, cuando el gobierno de Lenín Moreno llegó al poder precisamente en medio de una tendencia de derecha de los gobiernos de todo el continente. La primera vuelta en febrero del año pasado determinó que Andrés Araúz, del partido UNES, liderado por el expresidente Rafael Correa, fuera el más votado con más de 3 millones de votos, seguido de Lasso con poco más de 1.800.000 votos. En el balotaje de abril, las alianzas logradas por el oficialismo determinaron un triunfo con el 52% de los votos, superando en 500.000 votos a la propuesta de cambio que representaba Arauz. Aquellos comicios se realizaron en plena pandemia de COVID-19 y bajo medidas de restricción social que a principios del 2020 significaron un freno a la protesta que también lideraba la CONAIE en su momento en el año 2019. Lo vemos en el siguiente informe. El 1 de octubre del 2019, el presidente Lenín Moreno anunció el decreto 883 con el cual eliminaba el subsidio a los combustibles como parte de los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, hecho que desató un levantamiento indígena y una insurrección popular que se prolongó durante 13 días. Las medidas anunciadas no solo implicaban la elevación del precio de los combustibles con efectos inflacionarios imparables en todos los sectores de la economía, sino también otras políticas recesivas, como la renovación de los contratos ocasionales con un 20% menos de remuneración, afectando a decenas de miles de empleados públicos y maestros sometidos a esta forma de precarización laboral, la reducción de las vacaciones anuales de los trabajadores públicos y privados, el aporte obligatorio de los trabajadores públicos de un día mensual de su salario, la reducción de la inversión pública, sector en el que ya se habían perdido 260.000 plazas de empleo adecuado, y la exigencia de que se monetizaran los activos públicos, es decir, concesionar o privatizar las empresas públicas más rentables del país. El gobierno de todos, publicitado por Moreno para tratar de legitimarse, demostró con estas medidas que estaba al servicio de los empresarios y el capital transnacional, siguiendo la hoja de ruta de la llamada Revolución Ciudadana, que hizo durante una década de los grandes grupos económicos sus mayores beneficiarios. El nuevo levantamiento indígena o insurrección popular, que empezó con el paro de los transportistas y la decisión de la CONAIE de movilizar a sus bases, se fue extendiendo con el pasar de las horas a diversas provincias del país, con un bloqueo por parte de los manifestantes que alcanzó a 21 provincias, lo que fue interpretado por el gobierno como un casus bellis para decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional por 60 días, acogiéndose a lo dispuesto en los artículos de la Constitución de la República. Como parte de las medidas, el presidente Lenín Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil, militarizar el país y ejecutar una represión violenta que
dejó en los 13 primeros días de octubre un saldo de 11 muertos, 1.507 heridos y 1.128 detenidos, según el informe Ecuador, lecciones de las protestas del 2019 de Human Rights Watch, publicado el 6 de abril del 2020. Bien, y la CONAIE tuvo ya sus enfrentamientos hacia el final del mandato de Rafael Correa, que recordemos culminó en 2017. Incluso se menciona que esas diferencias fortalecieron a la figura política de origen indígena, Yacu Pérez, quien quedó tercero en las elecciones de febrero con su partido Pachacutic y fue clave para la victoria de Lasso en abril. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, es una de las organizaciones más grandes que llevaron adelante estas movilizaciones y, como dijimos, una de las tres que firmó precisamente el acuerdo de esta semana con el gobierno ecuatoriano. Las otras dos fueron la CONAIE y también la FEINE, Indígenas Evangélicos. Para acercarnos a esta situación, nos vamos nuevamente a Ecuador para hablar con el vicepresidente de FENOCIN, Hathary Sarango. Bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Saludos cordiales a ustedes, a quienes llevan un bonito programa, igual a toda la audiencia de este medio importante. Hathary, recién recordábamos aquellas enormes movilizaciones del año 2019 que venían ya desde dos gobiernos anteriores a este. ¿Cuál es la lucha que nuclea a varios movimientos indígenas y campesinos desde aquel momento? ¿Cuáles son todos esos elementos que han conjuntado precisamente este esfuerzo para tratar de cambiar el estado de cosas? Bueno, como es de conocimiento público, desde que ingresó las políticas neoliberales del FMI al Ecuador, se presentaron algunas anomalías. Entre ellas se aumentó la desigualdad social desde la época de Lenín Moreno. Ustedes recordarán, en octubre se mantuvo un levantamiento indígena que básicamente fue por el tema de combustibles. Y estas políticas neoliberales con el FMI también continúa con el actual gobierno Guillermo Lasso, pues se ha evidenciado varias cosas. Entre eso se ha aumentado, en este caso, la crisis económica, la crisis política y la crisis social. Y frente a eso, pues, en este mes, a partir de junio hasta el día de ayer, 30 de julio, pues, durante 18 días de movilización, pues, se obtuvo algunos resultados. Básicamente, nosotros hemos tenido 10 propuestas en las cuales entra el precio de combustibles, entra el tema minero y petrolero, entra también el tema de acceso a la educación gratuita, el tema de salud y entre otros temas como es la flexibilidad laboral, dar garantías a la institucionalidad y entre otros temas que básicamente pues se ha logrado, diría, tal vez no en su totalidad, pero en su mayor parte existen resultados de lo que se firmó el día de ayer, tanto con el Estado y el movimiento indígena, sobre todo con la FENOCIN igual. Lasso ha acusado a dirigentes indígenas, ha dicho que ellos simplemente defienden sus propios intereses políticos y no los de las bases realmente, ¿no? Sin embargo, para el acuerdo que fue firmado el pasado jueves, se fue a territorio y se consultó a las bases. ¿Cómo son estos procesos tan complejos también, ¿no? Como para que se dé una especie de horizontalidad? ¿Y de cuántas personas estamos hablando en realidad? Porque estas organizaciones tan grandes nuclean un montón de gente. Sí, efectivamente. En Ecuador existe la CONAI, la FENOCIN y la FEINE. Son organizaciones sociales que aglutinan a nivel nacional y básicamente cada uno tiene un principio, es un principio de lucha. Las organizaciones sociales se han creado, creo que en Ecuador y en toda la Latinoamérica, con la finalidad de defender derechos y creo que frente a eso, pues en esta vez nos hemos unido con todas las organizaciones sociales y pueblos y nacionalidades con la finalidad de defender derechos. Digo esto, nos unimos ¿por qué? Porque la pobreza, la crisis económica nos afecta realmente a los sectores del campo, a los sectores rurales,
y también en lo urbano, en las periferias de diferentes provincias. Por ello, decir que con este gobierno, pues realmente no ha habido políticas públicas que garantice realmente o fortalezca al movimiento indígena, a los sectores sociales. Sí, efectivamente el gobierno ha tratado de deslegitimar a los líderes de diferentes organizaciones sociales, ha dicho que va a trabajar con las comunidades, pero en la práctica no se ha visto nada. Hasta el momento solo ha habido ofrecimiento, que ha venido desde campaña, pero realmente no ha habido resultados. Yo le comento de que el año pasado, en octubre y luego en noviembre, el 10 de noviembre, asistimos a un diálogo por la paz, por la democracia, pero desde parte del gobierno no ha habido resultados. Es por eso que este mes, que pasó desde el 13 de junio hasta el 30 de junio, pues se mantuvo una jornada de movilización, de lucha, en la cual hemos dicho al señor presidente Guillermo Lasso: queremos que resuelva los problemas de la gente, queremos que escuche cuáles son las necesidades que vive el día a día la gente indígena, afro, montubio y sectores sociales. Y creo que el gobierno no ha sabido entender o no conoce la realidad social del campo, y creo que frente a eso se ha presentado un problema fuerte, porque lo que le está gobernando es para el 0,1% a un grupo económico en este país. Hattari, ¿se puede decir que el movimiento indígena dejó de ser una referencia cultural para convertirse en una poderosa fuerza política y social que hoy lidera no solo las protestas, sino también propuestas? Quiero decir con esto que hasta ahora se puede decir o se puede inferir que hay un estado de situación de clasismo y racismo que ha impedido que los sectores populares, los sectores indígenas tuvieran el rol que hoy tienen en el Ecuador. Sí, efectivamente, bueno, vemos, así como la cultura cambia, existen también nuevas generaciones. Nosotros hemos propuesto 10 propuestas, es el tema de la gasolina, el tema minero petrolero, es el tema de la salud, de educación, flexibilidad laboral, es el tema de la seguridad de las instituciones públicas, es el tema de los créditos, es el tema también de que el gobierno fije los precios del campo, porque realmente los precios del campo están desvalorizados en el mercado, mientras que los productos industrializados cada día suben. Y eso ha sido uno de los problemas fuertes, y por eso la gente también creo que salió frente al alto costo de la vida. Y también decir de que esta lucha que se dio era básicamente sí dirigido por el movimiento indígena, y de ello también sumó los otros sectores populares que realmente estaban afectados. Y decir también de que durante esta jornada de movilización, desde el gobierno ha habido mucha violencia, tergiversación, ha habido desconocimiento a los líderes, y de que también ha presentado un sinnúmero de racismo, clasismo, de desconocer la lucha del movimiento indígena, pero no lo han podido. Imagínense, cuando nosotros ingresábamos, yo venía caminando desde Cayambe para entrar a Quito. Cuando queríamos ingresar no nos dejaban pasar los militares ni la policía, como que Quito era solo para la gente blanca, mestiza, no era para los indígenas. Entonces decía, ¿en qué país estamos viviendo? Si Quito es la capital del Ecuador, en la cual los indígenas, los afros, los montubios, los sectores populares formamos parte de esta capital importante, y donde está la diversidad, donde se construye la interculturalidad, de entender la exigencia del otro, de entender el problema del otro. Entonces creo que eso realmente fue un problema fuerte, y sin embargo tratamos de ingresar a Quito con la finalidad de defender nuestros derechos. Y quisiera decir de que sí, a través de esta lucha hay más de 8 muertos, entre ellos hay 7 que representan a la sociedad civil, y uno, creo, murió también un militar
Obviamente no sabemos realmente qué pasó con el militar, pero sí pongo en conocimiento al mundo quienes han tratado de tergiversar la lucha del movimiento indígena viene del mismo gobierno. El gobierno ha tratado de calificar al movimiento indígena de que somos vándalos, de que somos violentos, pero la violencia viene desde el mismo Estado. ¿Por qué? Porque ellos tratan de utilizar a los militares y policías indígenas que se sumen a la movilización social y así insinuar con piedras, con palos o con cualquier objeto metálico con la finalidad de que se genere la violencia. Y esas cosas vienen desde la estrategia, desde el gobierno. Nosotros, confiados de que forman parte de esta lucha, pues no podemos denigrar, o sea, decir, váyanse de acá, pero sí hemos tratado de ver de que vienen los infiltrados desde la misma policía y de las Fuerzas Armadas. Y decir al mundo entero, el movimiento indígena de Ecuador es un movimiento fuerte que ha defendido históricamente a los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los mundubios, y no solo de los indígenas. Por ejemplo, esta lucha, que es el primer punto que logramos, es en el tema de los combustibles. Aquí en Ecuador, hasta ayer costaban combustibles 2,55, pero ahora hemos reducido 15 centavos, por ejemplo, en Extra y Ecopaís hemos reducido 15 centavos y en diésel hemos reducido 15 centavos. Ahora está costando 1,75 el diésel y 2,40 la gasolina. Reducir 15 centavos estás ahorrando que cualquier persona tenga esos ingresos para otras actividades. O sea, es un ahorro para la gente, que se ahorre sus 5 centavos cada galón de gasolina. Porque cuando sube la gasolina, sube la canasta básica familiar y sube también el pasaje. Entonces, eso ha sido uno de los logros que se ha logrado, no solo para los indígenas, sino para toda la sociedad ecuatoriana en el tema de la gasolina. Y otro punto también importante que se ha logrado en base de estos 18 días de lucha es de reformar el decreto 155, en donde garantiza que en ningún territorio comunitario o fuentes de agua hídrica se puede generar minería o se puede concesionar, siempre y cuando sea a través de consulta previa, libre e informada. Eso es uno de los puntos importantes para el movimiento indígena que se ha logrado. Y otro de los puntos importantes es la condonación de créditos hasta $3,000, en donde frente a la crisis económica y social, pues pueda el gobierno, en este caso, dar perdón a las personas que no pudieron pagar o que son de bajo recurso económico, y así también fortalecer el tema de educación bilingüe, que es uno de los retos importantes del movimiento indígena, de que cada día fortalezca una educación propia del movimiento indígena. Así, entre otros temas que se han logrado, pues básicamente queremos que este país pues sea equitativo, y por eso estamos en lucha. Queremos transformar una sociedad que realmente ha venido trabajando así para un grupo de sectores, pero para los sectores más pobrecidos no han sido atendidos. Por eso creo que tenemos que cambiar esta forma de hacer política, y en donde debemos ser incluyentes entre todos y todas. Está muy bien. ¿Qué se puede esperar de este acuerdo, Hattari? ¿Hay una posibilidad de encauzar las cosas o simplemente, como se dice aquí popularmente, es un parche para poder seguir adelante y que no se modifique demasiado las estructuras de lo que ustedes están planteando o lo que han hecho como reivindicación en este momento? Bajar el precio de los combustibles es un golpe para el FMI. Derogar el decreto 95, que es proteger los territorios comunitarios en donde no se garantice más la contaminación de petróleo, es un golpe para el FMI. Bajar las políticas de Lazo es un golpe para el FMI. Y creo que de aquí sí
hay garantías que se ha logrado, pero usted sabe que estamos con un gobierno neoliberal, todo puede venir, más bien poner en alerta también. En este momento, una vez firmada la paz del día de ayer, ahora ya viene persecución a los líderes de las organizaciones sociales que nos están obviamente tratando de perseguir por ser, en este caso, por trata de delincuencia organizada, o sea, de ese tipo de cosas. Y en realidad no ha sido así. Nosotros como movimiento indígena hemos tenido un solo pensamiento de que la lucha sigue, pero pacíficamente. No el movimiento indígena ha tratado de saquear cualquier institución, hemos sido respetuosos en eso y hemos hecho con evidencia una marcha pacífica, pero claro, sin embargo ha habido infiltrados y eso también nos ha querido hacer tratar mal, pero nosotros hemos tratado de la mayor manera posible de que no se garantice enfrentamientos. Pero sí voy a poner en alerta, el día 24 de junio, un viernes, cuando estábamos en la Casa de la Cultura, el gobierno, utilizando el uso de la fuerza, trató de, en pocas palabras, matar a todo un río de gente, que había más de 34,000 a 50,000 personas que estábamos en la Casa de la Cultura. Botaban bombas, botaban balas, perdigones, y ahí, o sea, nada dice el Estado cuando va a reprimir a los pueblos indígenas. Creo que el gobierno piensa que somos como animales el movimiento indígena. Pero imagínense, ni a los animalitos hay que matar, pues hay que tener siquiera respeto a los seres vivos. Y creo que frente a eso también ha aumentado el racismo, el clasismo aquí, sobre todo en Quito. Y frente a eso hemos dicho, aquí estamos los indios, aquí estamos los indígenas. Nos quisieron eliminar de Quito, pero no pudieron. Seguiremos hasta el último respiro. Hathari, muchísimas gracias bueno, por este doloroso y tan real primer pantallazo de lo que está pasando en Ecuador. A ti muchas gracias por el espacio. Esperemos que el mundo conozca. Ecuador es un país rico en naturaleza, en la biodiversidad que existe, pero no podemos permitir que estas fuentes de agua, los territorios comunitarios, sean saqueados por las políticas neoliberales y sobre todo dirigido por el FMI y aún más por un gobierno que realmente no quiere trabajar por la gente que necesite. El país, en el Ecuador, vive una crisis económica y política. Esperemos que el gobierno reflexione, sea consciente con la gente del campo, con la gente indígena, porque los indígenas estamos exigiendo derechos. ¿Para qué? Para que cada día nuestros hijos o nuestros compañeros pues estudien. Queremos una mejor salud, queremos que nuestros hijos tengan acceso a la educación, queremos flexibilidad laboral, porque si no hay trabajo, la inseguridad cada día va creciendo y eso pues no queremos en un país que sea inseguro. Y decir finalmente, poner una denuncia al mundo, sobre todo a los derechos internacionales, de que conozcan. En este momento, una vez firmado la paz, viene el proceso desde el Estado ecuatoriano a perseguir a los líderes, sobre todo a los presidentes de cada organización social, quienes estamos al frente. Nosotros hemos luchado y seguiremos luchando por el bien de la gente. ¿Por qué? Porque la gente necesita. Por eso estamos luchando, no estamos buscando nada más y siempre estaremos en ese espacio de buscar justicia para nosotros, para los pueblos y nacionalidades que históricamente hemos sido vulnerados por razón de etnia, clase y género. Muchas gracias, Hathari. Buenas noches. A usted. Bueno, nosotros nos vamos al próximo bloque, que nos vamos a seguir metiendo con Ecuador, ¿verdad? Sí, señor, vamos a seguir hablando de Ecuador y tratando de comprender esta situación que se ha vivido, sobre todo en los últimos días, pero que, como vemos, ya tiene una larga data.
Fronteras y en este segundo bloque nos vamos a seguir metiendo en la realidad de Ecuador, pero ahora con una visión más política del asunto. Y para eso es que recibimos a la prefecta de Pichincha, a Paola Pavón. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer compartir con ustedes en Sin Fronteras. Un saludo para Maite, para Alejandro y para todos los que nos miren. Muchas gracias por recibirnos. Paola, para irnos metiendo en tema, tú has hablado de que esta es una manifestación social, ¿no?, lo que está pasando en Ecuador, pero también ciudadana, y si bien el paro nacional tuvo a la CONAIE a la cabeza, las reivindicaciones son muchísimo más amplias, ¿no? Se hablan, por ejemplo, de educación, se habla de salud. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esto? Bueno, creo que es importante recalcar que durante los últimos 5 años el Ecuador ha estado bajo la receta neoliberal. Me parece importante subrayar este es un modelo económico con las mismas lógicas con las que hemos visto en otros países de Latinoamérica, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, y después de 5 años de neoliberalismo a la vena, en donde tienes consecuencias profundas como el aumento de la pobreza, como el aumento del desempleo, una grave situación económica y sobre todo una ausencia del Estado, se produce un estallido social. Si bien la CONAIE lidera este pliego de 10 peticiones, son peticiones que rebasan al movimiento indígena. De hecho, 2 de ellas son de interés exclusivo del movimiento indígena. Me atrevería a decir que en su generalidad responden a las demandas y al clamor popular. Y una que es básica, el aumento del precio de los combustibles. Este fue un intento desde octubre del 2019 para liberalizar el precio de los combustibles y retirar los subsidios que históricamente ha tenido el Ecuador, siendo un país productor de petróleo y también productor de derivados de petróleo. Así que esto genera un estallido social que lo lidera la CONAIE, pero durante los 18 días de protestas, creo que esto también es importante señalar, fueron 18 días de paro nacional. Se pudo ver en las distintas provincias del Ecuador y en la capital de los ecuatorianos, en Quito, la presencia de mujeres, de estudiantes, trabajadores, transportistas y pueblo en general que hizo eco de este clamor popular. Reducir el precio de los combustibles básicamente y lograr condiciones distintas en educación y salud, que es de las principales angustias que tenemos en este momento los ecuatorianos y las ecuatorianas. Paola, te voy a hacer 2 preguntas. Una es si esta situación se puede encadenar con la que ya se generó en el 2019, porque las reivindicaciones son muy similares y las reacciones del gobierno también lo han sido en cuanto a la represión y a la forma en que se ha manejado esto. Y precisamente en ese punto la pregunta es cuál ha sido el rol que le ha asignado Lasso a las fuerzas policiales en este caso, porque también se habla de excesos, como ha ocurrido en otros países, también en Ecuador, en cuanto a la actuación de estas fuerzas. Voy a tu primera pregunta, estimado Alejandro. Quiero contextualizar. El Ecuador venía de un proceso de ampliación de derechos de educación, salud, mejores condiciones de pobreza, mejores condiciones para la reducción de la pobreza. Veníamos con un abanico de derechos de los cuales la ciudadanía hizo cargo. Yo hacía referencia a los 5 últimos años de modelo neoliberal porque esto arranca con el régimen de Moreno. El régimen de Moreno es quien cambia la conducción del modelo de desarrollo del Ecuador y toma la postura neoliberal. Y esto, 4 años del régimen de Moreno más 1 año de Lasso, son 5 años de modelo neoliberal a la vena. Y esta es la razón, por eso es que tú vas a encontrar similitud en el pliego de peticiones de octubre del 2019. Octubre del 2019 era ya el declive del régimen de Moreno, un régimen que terminó con el 90% de oposición de los ecuatorianos y obviamente la profundización de este modelo neoliberal con el liderazgo de Guillermo Lasso. Por lo tanto, las demandas son las mismas. La liberalización del precio de los combustibles la coloca Moreno en el 2019 y luego se va concretando durante el cierre de gobierno de Moreno y el inicio del régimen de Lasso. El rol de la policía y las Fuerzas Armadas.
Estos días se ha cuestionado muchísimo, como se lo hizo en octubre del 2019, el uso abusivo, el uso represivo de quien tiene la obligación de cuidar de la seguridad interna y la seguridad externa de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo quiero además decirles con profundo dolor que en octubre del 2019 se perdieron 11 vidas. Ahora, en las manifestaciones, en estos 18 días de paralización, se han perdido 7 vidas, 6 vidas de ciudadanos y ciudadanas, y además una serie de abusos que se han registrado como violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, es evidente que ha habido un abuso y un uso excesivo de la fuerza. De hecho, el presidente de la República lo dijo en cadena nacional, y lo que es más grave, los ministros que tienen a cargo la seguridad hablaron incluso de que ese uso progresivo de la fuerza implicaba disparo de perdigones, y es así como se perdieron varias vidas humanas, varios ecuatorianos y ecuatorianas que cayeron en estos días de movilización, lastimosamente. Paola, en Sin Fronteras hemos hablado mucho sobre el rol que tienen los medios de comunicación, tanto en lo que refiere a la democracia como también a la construcción del relato. ¿Cómo ves la situación puntualmente en Ecuador y qué rol han jugado en estos días tan convulsos, ¿no? de tanta confusión y de tanto conflicto? Yo quiero, Maite, resumir mi respuesta, graficar mi respuesta con hechos que son de público conocimiento. Varios medios de comunicación, y me atrevería a decir las grandes cadenas de comunicación del Ecuador, no fueron recibidas en las protestas. Los ciudadanos y ciudadanas reaccionaron con mucho malestar, porque mientras en las calles se suscitaba el descontento popular, se expresaban las manifestaciones ciudadanas, desde los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, se construyó el relato de la violencia, condenar a los violentos y obviamente desconocer que había una expresión ciudadana. Esto generó muchísimo malestar. Quiero también recalcar el rol importante de los medios de comunicación alternativos, y me refiero a los medios de comunicación comunitarios. Estos días el Ecuador estuvo informado de lo que sucedía en todo el país gracias a los medios digitales y a los medios de comunicación comunitarios. Por lo tanto, el rol de los grandes medios de comunicación va en la misma lógica: criminalizar la protesta ciudadana, criminalizar la protesta social y obviamente contribuir a este encuadre que quiso colocar el gobierno nacional, de que hay unos violentos que tienen intereses de desestabilización del gobierno, que son los que se encuentran en las calles, cuando lo que pasaba en todas las ciudades del país era la expresión de un pueblo indignado, un pueblo que sin duda busca mejores días para sus hijos. Paola, en octubre del 2019 usted misma fue víctima de acusaciones infundadas por parte del gobierno de Lenín Moreno, que en ese momento la llevaron a prisión por el delito de rebelión. En este ciclo hemos hablado del lawfare como herramienta de la derecha latinoamericana. ¿Se ha criminalizado a los movimientos sociales y a la izquierda habitualmente a lo largo de este proceso de paro nacional, tanto en este probablemente como en ese del 2019 también al que aludíamos? De hecho, Alejandro, se ha querido atar lo que fue octubre del 2019. En octubre del 2019, el régimen de Moreno, después de culminar los diálogos que culminaron con las protestas, criminalizó básicamente a los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Yo creo que ahí el interés era claro: chivos expiatorios que desvíen la atención, pero además mantener su agenda de judicialización de la política con una organización política, que es la organización que lidera Rafael Correa. Hoy se intentó asimilar que quienes estaban detrás del financiamiento o el interés de generar nuevamente un golpe a la democracia son algunas organizaciones políticas, y en esa medida también quiero comentarte, Alejandro, Maite, que han sido
18 días también duros y difíciles, más aún con la experiencia de octubre, que implicó que, a pesar de ser la gobernadora de Pichincha, fui sujeta a un proceso que me llevó a perder mi libertad durante 72 días y a aportar un dispositivo electrónico por casi 2 años. Así que han sido también momentos duros y difíciles, y como siempre, defendiéndonos con la verdad, defendiéndonos con la fuerza que nos da el actuar en democracia. Nosotros somos una organización política, yo soy una autoridad electa por votación popular, y siempre nuestras salidas van a ser democráticas y condenar la violencia, venga de donde venga. Paola, mencionábamos al principio del programa la instalación tras este acuerdo del jueves, ¿no?, de las mesas de diálogo. ¿Qué expectativa ves vos respecto a esto? ¿Te parece que realmente hay un ambiente para que se instalen estas mesas y se salga adelante por esa vía? Mira, yo quisiera también ahí contextualizar. Hubo 2 intentos de diálogo formal en estas mesas. El primero fallido, lastimosamente. El gobierno nacional, en uno de sus innumerables errores durante estos 18 días de paralización nacional, se levantó arbitrariamente de las mesas de diálogo. Después, gracias a una mediación de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, los actores volvieron a la mesa. Y este diálogo, que es el único camino que se vislumbraba, más aún después de que una moción en la Asamblea Nacional de muerte cruzada y destitución del presidente y de la Asamblea no tuvo cabida, era la única posibilidad y la única opción. Se dieron resultados concretos de ese diálogo. Yo creo que es importante saludar la predisposición de la CONAIE y también de algunos, señalo, subrayo, algunos representantes del Ejecutivo. Me refiero a ministros que hicieron el intento de que la mesa de diálogo sea la salida a esta problemática. Se disminuyó 15 centavos el precio del combustible, de la gasolina. Eso es muy importante señalar, porque sin duda legitima una expectativa no solamente del pueblo indígena, sino de la ciudadanía en general, del sector del transporte, de los estudiantes, del pueblo llano del Ecuador. Esa reducción es importante. También se derogó el decreto que tenía que ver con la liberalización de los combustibles, por lo tanto se congela el precio del combustible. Eso es muy importante, la derogación del decreto 151, y también la modificación de otro decreto en donde se establece claramente que las zonas de reserva, las zonas de protección ambiental, no pueden tener intervención extractivista, básicamente minera. Esa era una de las demandas importantes que tenía la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, y también se concretó en esa mesa de diálogo. Finalmente se estableció un periodo de 90 días para dar seguimiento a los puntos restantes. Entre esos puntos restantes está el mejoramiento del sistema de salud en el Ecuador. Eso es fundamental. Estamos atravesando una crisis profunda en el sistema de salud. No hay medicinas, no hay gasas, hay un colapso de citas médicas que no dan salida en el sistema de salud pública. También se planteó algo muy importante: controlar el precio de todos los insumos para la agricultura. Esta es una gran demanda, porque esta es una demanda de los bananeros, de los arroceros, del pequeño agricultor, de los campesinos, pero también de los sectores productivos de este país, como los bananeros y los arroceros, que en la costa ecuatoriana tienen un papel preponderante. Entonces, estos 90 días son claves, y estos 90 días son claves para recuperar la confianza. Algo que se insistió muchísimo en estos días fue la pérdida de confianza. No se cree en la palabra del gobierno nacional. El presidente de la República ha perdido, la ciudadanía ha perdido la confianza en la palabra del presidente de la República. Por lo tanto, estos 90 días son importantes para cumplir paulatinamente estas demandas, pero sobre todo recuperar la confianza en el gobierno. Paola, contanos, ¿qué procesos electorales se vienen en Ecuador y de qué manera podrían llegar a afectar la situación compleja que se está viviendo, obviamente? Mira, parte de la preocupación general en el Ecuador es que este estallido
se produce al primer año de gobierno del presidente Lasso. Y esto hace que uno mire con mucha preocupación los 3 años restantes, porque es un gobierno que está iniciando. Cuando enfrentamos las protestas en octubre del 2019, era un régimen, el régimen de Moreno, que estaba ya en su declive y que tenías las posibilidades de un recambio. Había la esperanza de ese cambio. Por lo tanto, al ser el primer año de gobierno, todos tenemos mucha tensión y mucha preocupación de cuáles van a ser las condiciones de gobernabilidad que va a tener el gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué elecciones vamos a enfrentar? En febrero del próximo año enfrentamos las elecciones locales. Acá tenemos un modelo unitario en donde tenemos 221 municipalidades que se elegirían en febrero del próximo año, 820 gobiernos parroquiales, que es la unidad política administrativa de la ruralidad, la más pequeña en el Ecuador, y tendríamos la elección de 23 de las 24 provincias. Así que esa elección sería en febrero del próximo año, que es una elección, como tú ves, intermedia de cara a la elección nacional. La elección nacional elige presidente y vicepresidente de la República y también elige la conformación de la Asamblea Nacional. Nosotros acá tenemos una sola Cámara integrada por 137 legisladores. Paola, hablando precisamente de esas elecciones nacionales que se avisoran en el horizonte, si pensamos la similitud de situaciones de Ecuador hoy con las que se dieron en Colombia con los levantamientos populares, en Chile, allí en ambos casos terminaron ganando gobiernos progresistas. Una vez pasados estos episodios, Petro en Colombia hace unos días, Boric en Chile, se avisora la llegada de Lula nuevamente a Brasil, hablando en general de un nuevo ciclo progresista en el continente. ¿Hay posibilidades de que Ecuador se pueda sumar a ese ciclo en este próximo periodo, más allá, obviamente, de las interrogantes que abre el lapso que existe de aquí a las próximas elecciones? Alejandro, te escucho y realmente me motivo. Creo que el clamor popular que hemos escuchado durante estos 18 días es reorientar el Ecuador hacia un modelo más humano, un modelo que no esté interesado en cumplirle al Fondo Monetario Internacional, sino cumplirle a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Nosotros veníamos de 10 años del gobierno de Rafael Correa, en donde tenías un Estado muy presente, y estos 5 años, 4 de Moreno y 1 de Lasso, ha retirado el Estado de la presencia cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, y esta ausencia ha hecho que el mercado, en algunos casos, y también para poderes, que nos preocupa muchísimo porque las condiciones de inseguridad en el Ecuador han crecido de manera abismal como nunca antes, obligan a que quienes estamos en la política ecuatoriana, quienes estamos en estos espacios de decisión, sintonicemos con estas necesidades y con este modelo. Y yo aspiro, Alejandro, que la corriente de América Latina sea una corriente que permita también en el Ecuador reorientar ese modelo de gestión y ese modelo de desarrollo. Creo que para poder tener expectativas como las de Chile, como las de Colombia, como las de Honduras, que también es importante subrayar, tenemos la obligación de generar la ampliación de esta franja progresista. Creo que esa también es una de las tareas que tenemos los sectores progresistas en el Ecuador. Creo que debemos sumar las distintas causas, las causas de los derechos de las mujeres, las causas de los derechos por la naturaleza y el medio ambiente, precautelar las causas de los estudiantes, de los sectores más empobrecidos y los sectores populares que en estos 18 días de paro vieron en la CONAIE la representación de sus demandas y de sus angustias. Por lo tanto, creo que tenemos condiciones, Alejandro. Soy una optimista empedernida. Creo que tenemos condiciones necesarias, pero también tenemos que hacer nuestra tarea. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, ojalá que por el bien del pueblo ecuatoriano todo se pueda encauzar de la mejor manera. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por acompañar lo que pasa aquí en Ecuador.
Buena tarde. Hasta luego. Bueno, y nosotros en el próximo bloque ahora ya cerramos este capítulo de Ecuador, pero vamos a meternos en otros temas, porque se reunió el G7, el BRICS y también la OTAN, y está Argentina metida en todo esto. Sí, un paquete grande, ¿eh? Un gran paquete, así que bueno, de eso vamos a hablar en el tercer y último bloque de Sin Fronteras. Quédense que ya venimos. Y a 3 meses de comenzada la guerra de Ucrania, una serie de reuniones globales que estaban previstas han tomado otro carácter, sobre todo geopolítico. Se reunió el G7, se reunió la OTAN, el G8, que en su momento incluso incluyó a la Argentina, y en los últimos días también está prevista la reunión de los BRICS, es decir, aquella asociación que integran Rusia, Sudáfrica, Brasil, la India y China, que también tiene como Argentina invitada, lo cual cobra un nuevo valor simbólico, más allá de los temas puntuales que están relacionados directamente con la situación de guerra que se vive en Europa. Y para analizar justamente lo que dejaron estas cumbres, lo que se viene, y obviamente poniendo la mirada especialmente en nuestra región, como siempre hacemos, es que recibimos al politólogo Marcelo Montes, quien también es doctor en Relaciones Internacionales y docente en la Universidad Nacional de Villa María, en la provincia argentina de Córdoba. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Marcelo, bueno, obviamente tema Rusia-Ucrania estuvo sobre la mesa en todo esto que estábamos hablando. Se leen algunos análisis, ¿no?, que se habla de como una especie de nueva guerra fría. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo siempre fui muy reticente a hablar en términos de guerra fría, históricamente, a lo largo de estos últimos 30 años. Porque bueno, no se reproducía el escenario de conflicto nuclear ni tampoco conflicto ideológico. China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea competían en distintos momentos de estas últimas 3 décadas, con tensiones a veces, con todo tipo de tensiones, militares, comerciales y demás, pero faltaba ese aditamento de competencia nuclear y de competencia ideológica. Yo creo que lo que estamos viendo en estos últimos meses, desde el 24 de febrero hacia aquí, es en todo caso una versión de conflicto bastante grave, de conflicto estructural, digamos, pero que no tiene la característica de la Guerra Fría, insisto, ni la característica ideológica ni la característica nuclear. Pero sí es un conflicto en términos de actores como Estados Unidos y Unión Europea, que sigue los caprichos geopolíticos de Estados Unidos, versus China, Rusia y otros estados emergentes, en función de unipolarismo versus multipolarismo. Es decir, hay una parte del mundo que está totalmente imbuida esta lógica de que Occidente debe manejar, dominar el mundo y que esto hace que el mundo sea más seguro, y hay otra parte del mundo que no está de acuerdo con la anterior visión y que supone que es necesario para hacer un mundo más estable y más seguro todo lo contrario, es decir, múltiples polos de poder. En estos dos polos que se presentan, ¿se puede decir que Occidente, con la OTAN a la cabeza, está en decadencia y que por otro lado ese resurgimiento o ese surgimiento que se da entre países como China, India, en Asia, están mostrando otro polo que parece todavía no tener fin? ¿Qué lectura se puede hacer de esta reconfiguración mundial donde un mundo aparece en decadencia y el otro aparece en forma emergente, pero teniendo una incidencia también importante a nivel geopolítico? Son dos lógicas totalmente diferentes. La OTAN, en primer lugar, no tiene ninguna razón de existir, pero no ahora, ya en el 92, 93, 2001, digo fechas emblemáticas, 2007, porque realmente es una rémora de la Guerra Fría. La OTAN debió haber desaparecido, como desapareció el Pacto de Varsovia,
Y sobrevive a lo largo del tiempo a propósito de, primero, intentar invitar a Rusia al seno de esa organización. Rusia siempre quedó en las puertas de esa organización, finalmente. Y después la excusa de la guerra contra el terrorismo. Pero la OTAN no tendría que haber existido. Y de hecho, Macron hace un par de años, no sé si recuerdan, dijo que la OTAN sufría de muerte cerebral. O sea que ni los propios líderes de Occidente ya consideraban que la OTAN fuera una institución útil. Yo creo que ha sobrevivido en parte buscando o inventando enemigos y hoy la amenaza o el enemigo es Rusia, en parte también China, pero es una lógica absolutamente militarista, securitaria, que no coincide para nada con esa otra parte del mundo que vos describís. China, India, Turquía, la misma Rusia, estaban en una lógica totalmente económico-capitalista, comercial, cooperativa. De ninguna manera querían invadir nada, ni quieren invadir nada, ni quieren conquistar el mundo en términos militares. Así que aquí hay que invertir la carga de la prueba. En realidad, la OTAN se queja de la agresión rusa, ¿no? De la agresividad rusa. Yo diría, y el ejemplo más típico lo tienen ahora rodeando Kaliningrado, la OTAN es la agresiva. La OTAN es verdaderamente la agresiva aquí. Decíamos en el principio que se llevó a cabo este encuentro del G7 donde tuvo la presencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, como invitado. Marcelo, te invitamos a repasar un poco lo que decía respecto justamente a la guerra de Ucrania y después continuamos con la entrevista. Pude traer la voz del continente, pude plantearle al mundo cómo el continente padecía los efectos de esta guerra. Pude reclamar algo que vengo reclamando hace tiempo, que es que todos nos pongamos a trabajar para que esta guerra termine cuanto antes. Porque esta guerra está trayendo un problema a la economía global que es indiscutible. Esta guerra está generando un aumento de los precios en la energía, está haciendo carecer de energía a Europa. Esta guerra parece ser el prolegómeno de una hambruna que puede afectar, según ha dicho la FAO, a 300 millones de habitantes del planeta. Y la verdad es que uno no puede mirar impávido como si este tema no le tocara. Este tema nos toca como continente, nos toca porque nos duele lo que pasa en África, nos duele lo que pasa en América Central, nos duele lo que pasa en el Caribe y por lo tanto teníamos que estar aquí presentes. Bien, Fernández hablaba de ser como la voz del continente, ¿no? En este G7 también estuvo el acercamiento al BRICS. ¿Cómo ves esta forma de plantearse de Argentina, de plantarse ante estos encuentros tan grandes, ¿no? De países tan representativos? ¿Y qué importancia puede tener para la región toda, ¿no? Para Latinoamérica? Bueno, yo comparto en parte lo que dice Fernández respecto a la descripción ominosa de lo que le espera al mundo en los próximos meses. La situación de hambruna en África, en Asia, en Medio Oriente, la cuestión de la inflación a nivel mundial que ha vuelto después de 40 años, la situación de la gasolina, el precio de la gasolina y otros insumos aquí en América Latina. Sin duda que eso se va a dar, se está dando y se va a dar con mayor profundidad si la guerra continúa. También comparto, por supuesto, la vocación por encontrar una salida diplomática y encontrar la paz definitivamente, pero lo veo al mismo tiempo bastante idealista. Creo que no es terrenal, digamos, en cuanto a su planteo, porque la guerra ya está instalada y todo lo que estamos viendo en los últimos días es fogoneo, tanto la cumbre de la OTAN que ustedes citaban como la cumbre del G7 fueron una instigación permanente a poner a Rusia en el centro de la escena como enemigo, provocarla, seguir provocándola, seguir fogoneando el impulso a Ucrania. Una guerra que está militarmente perdida para Ucrania, pero bueno, en todo caso, armarla significa prolongar la guerra. Por lo tanto, por un lado eso,
cierto lirismo, cierto idealismo que no me parece sano a esta altura de los acontecimientos. Segundo, bueno, América Latina no tiene que tomar parte en esta guerra, ni por un lado ni por el otro. Tiene que mantenerse neutral. Está bien que no se haya acoplado a las sanciones contra Rusia, y no por estar del lado de Rusia, sino simplemente porque, en todo caso, América Latina tiene que recoger los frutos de esa guerra, lo digo crudamente, es decir, América Latina tiene una oportunidad comercial inédita, importante, pero bueno, tampoco puede plegarse al interés geopolítico de Estados Unidos, esto de acoplarse en materia de sanciones o dureza con uno de los dos actores. Así que yo diría que bueno, Argentina tiene su propio y particular interés, ¿no? En esto. Argentina, ustedes saben, está atravesando una situación económica difícil, tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tiene que de alguna forma hacer cierto equilibrismo con Estados Unidos, con el BRICS, quiere entrar al BRICS, el BRICS sería una gran oportunidad comercial, económica, en materia financiera también para Argentina, pero bueno, sin duda que no puede tampoco enfrentar a Estados Unidos, confrontar con Estados Unidos, porque tiene el problema de la deuda. Marcelo, salvando las distancias, también pasó lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestros países, en tanto productores de alimentos, se beneficiaron exponencialmente con esa crisis. Ahora, el G7 puso en marcha un programa de inversiones que anunció de $600.000 millones para los países en desarrollo, de alguna manera haciendo un contrapeso a lo que China ya viene haciendo, que es ganando territorio en ese ámbito aquí en el continente, en otras partes del mundo, pero hablemos de lo nuestro, en América Latina. Bueno, ¿qué rol juegan nuestras economías en esta disputa? ¿Cuál es el lugar que les toca? Bueno, el lugar que nos toca va a depender en gran medida de nosotros. Yo en esto quiero ser muy, muy claro. El G7 representa hoy una proporción del mundo cada vez más pequeña. El poder de Estados Unidos está declinando. Esto no es ideológico lo que estoy diciendo, ¿eh? No quiero que se me interprete como alguien o de izquierda o no sé, bueno, todos los rótulos que conocemos aquí en América Latina, ¿no es cierto? Prorruso, bueno. Lo que estoy diciendo es bien estructural, es decir, el G7 tiene una importancia cada vez menor. La envergadura de la Unión Europea se va a reducir en tanto en cuanto su dependencia con el gas ruso está clara y va a sufrir mucho el próximo invierno porque los cortes de gas pueden darse. Y las oportunidades comerciales que tenemos son increíbles, y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que había que acoplarse, digamos, con el bloque aliado, esta vez sonaría inteligente desde el punto de vista geopolítico para la región acoplarse a toda esa otra parte del mundo que no ha decidido plegarse a los caprichos geopolíticos de Estados Unidos. ¿Se entiende? Es decir, me parece que ahí hay una gran oportunidad de venderle a Europa, por ejemplo, energía, en el caso de algunos de nuestros países, los que son productores de energía, de vender servicios al resto del mundo, porque el lugar de Europa, el lugar de Estados Unidos y el lugar de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y bueno, va a quedar vacío también. Es decir, acá se está dando, a partir de estos meses que estamos viviendo y los que vamos a vivir, una gran transformación económico-estructural a nivel mundial. Y entonces América Latina hoy tiene una oportunidad inédita porque no hay Estados Unidos no tiene el poder de fuego, digamos, entre comillas, que tenía en el 45, para castigar, para amenazar y demás. América Latina tiene hoy un gran margen de autonomía, salvando algunos casos así muy particulares, como el caso argentino, ¿no? Y entonces, la oportunidad de entrar comercialmente con mucha fuerza y captar inversiones y demás por parte de China, por parte de la India, por parte de la misma Rusia, que va a tratar de salir de este encierro, bueno, sin duda que hay que aprovechar. Ojalá América Latina esta vez no se equivoque. Muy bien, Marcelo Montes, te agradecemos muchísimo por tomarte este rato para charlar con nosotros en Sin Fronteras. Realmente fue un gusto escucharte. No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, llegamos al final de este Sin Fronteras. Nos vamos. Gracias por acompañarnos como siempre. Que tengan una muy buena semana.